para empezar a grabar, ya que se me salió un poco la cara ya de estrés, podemos grabar dignamente. Ya tenemos acá la presentación. Sí. ¿Se acuerdan que dijimos que la última clase, ¿cierto? Teníamos el do, que era nuestro auxiliar para preguntas, y también teníamos el do como verbo. ¿Se acuerdan que les dije que muchas veces, o en varias ocasiones, ¿cierto? Nos podemos encontrar el do como auxiliar y el do como el verbo como tal. ¿Y qué significaba do? What does it mean do? As a verb, como verbo, ¿qué significaba? Hacer. Hacer, ¿cierto? Súper bien, hacer. Perfecto. Entonces acá, ¿cierto? Teníamos unas preguntas, ¿cierto? Acá que dijimos lo que era housework también. Y claro, acá, ¿cierto? Acá salió el puntero. Tenemos una pregunta, ¿cierto? Con do, auxiliar, y do de verbo. Tenemos, do you do housework on the weekend? ¿Cierto? What is housework? ¿Qué era housework? Tarea. ¿Tarea? ¿Solo tarea? Exacto, ¿cierto? Tareas del hogar, dijimos como los quehaceres, ¿sí? Perfecto. Entonces, ¿cierto? Eso, exacto. Hacer el aseo, pasar la aspiradora y con todo, ¿cierto? Lo que hemos hecho más de lo normal en esta cuarentena, supongo. Ya, y tenemos, ¿cierto? Acá en el cuadrito de abajo que decía que, ¿cierto? Prácticamente el uso, ¿cierto? De este presente simple, que decía, we use simple present to talk about habits and general truth, ¿cierto? Lo ocupamos para hablar sobre hábitos y verdades generales, ¿sí? Por ejemplo, acá que I drink coffee every day, I live in Santiago, ¿cierto? For example, y todas cosas que decimos habitualmente. Ya creo que eso es lo último que alcanzamos a ver. Y, ¿cierto? Vimos las preguntas con do, voy a retroceder un poquito, ¿cierto? Solamente con el auxiliar. ¿Y qué decían estas preguntas? ¿Cómo tenía que responder yo este tipo de preguntas que comenzaban siempre con do? ¿Eran las copuchentas? ¿Eran las no copuchentas? ¿Cómo le decíamos? Respuesta corta. ¿Está cortando también? ¿Sí? ¿Me fui? ¿No? No. ¿No? Ahí está. Ah, No. ya. Ya, perfecto. Me avisan, ¿cierto? Me escriben en WhatsApp ahí rapidito en caso que me desaparezca, me pegue o algo, ¿ya? Ya saben ya cómo es la señal de mi casa, todo, ¿cierto? Don't worry, be happy. Okay, yes, I try, but it's really, really hard. Yes, today I feel that the world is against me, but it's not, ¿cierto? Ok. Don't worry, be happy, ¿cierto? Como me dijo Edith. Entonces, pregunto nuevamente. What is the meaning or the intention of this kind of questions? ¿Cuál es la intención o el significado, cierto? De yo hacer preguntas con do. ¿Eran las copuchentas, las no copuchentas? ¿Qué eran? Yes. Ah, no. Yes, perfect. Yes or no answers Yes or or no. questions, ¿cierto? Exacto, solamente me están preguntando si es sí o es no. Yo no estoy dando más información, ni en qué parte vivo, ni con quién, nada, ¿cierto? Nada todavía. Entonces, hoy día vamos a comenzar y vamos a ver, ¿cierto? Estas preguntas con question words, que creo que los vimos, ¿cierto? Cuando pasamos el presente simple, ¿sí? Vimos estas question words, que son las copuchentas, ¿cierto? Teníamos el what, el when, el where, el who, el how. ¿Cuál más teníamos? Porque acá solo salen algunas. ¿Alguien se acuerda de alguna? Which. Which, and what does it mean, which? ¿Qué significaba which? ¿Cuál? ¿Cuál? Súper bien, ¿cierto? Exacto. Muy bien, ¿cierto? De acuerdo al contexto, dijimos, me acuerdo, ¿sabes? ¿Qué es lo que vamos a interpretar, ¿cierto? De esta pregunta. Y necesito un voluntario que me lea la primera pregunta con what. ¿Alguien por ahí? Yo, ¿Se Karen. piade de esta profesora estresada? Yo, Karen. Ya, perfecto. Léamela, por favor. What do you do? ¿Se escucha lejos, Lorelei? Creo que es la Lorelei la que me está hablando. Sí, sí, soy yo. Sí, ahí sí. A se ver, escucha ahora, cerquita. ¿ahora Ahora sí? sí. Ya.
What do you do have for breakfast? Ajá. Coffee and toasted. Perfecto, súper bien, ¿cierto? La primera ahí pregunta decía, what do you have for breakfast? ¿Y qué significaba aquí el have? Si hablamos de comida, ¿se acuerdan? Comer, desayuno. Exacto, ¿cierto? Dijimos que podía ser, ¿cierto? Comer o beber, ¿se acuerdan? Que también lo habíamos dicho. Yes. Entonces acá la pregunta sería, ¿qué tomas? Así, ¿cierto? Para el desayuno. Y ahí la respuesta ya no es yes and no, simplemente, ¿cierto? La respuesta ahora es coffee and toast. O sea, me va diciendo el grano, ¿cierto? Lo que estamos consumiendo, comiendo en este caso. ¿Por qué? Porque nos está preguntando qué. O sea, yo tengo que ya dar objetos, cosas, ¿cierto? Como respuesta. Sonaría bien si alguien dijera en inglés lo siguiente. Me preguntan lo mismo. Voy a hacer el ejemplo. What do you have for breakfast? Y la otra persona responde, yes, I do. ¿Tiene lógica? ¿Suena bonito? ¿Coherente? No. No, ¿cierto? Porque es como cuando uno le preguntan algo o le cuentan algo, no le entiende a la otra persona y se ríe, y como ojalá no me haya preguntado algo, ¿cierto? Sí, así mismo, ¿cierto? Se siente cuando uno responde estas preguntas que requieren, ¿cierto?, de una respuesta más amplia, responder con yes or no. Vamos con la segunda, the second one. Who wants to help me? ¿Quién quiere ayudarme? La perdimos. ¿A quién perdieron? ¿A mí? Ahí sí, Karen. No, ¿Sí? está bien ahora, había ido. Karen, es que te ya. habías congelado. Ya. Bueno, hoy día va a ser un día de congelado, no congelado. Si me congelo, piense que estamos jugando de cachureo, ¿ya? Así como va a pasar un rato más agradable, ¿ya? Más que gano yo que me quedo congelada más rato, pero hay que hacerlo un poquito más menos. Así es. ¿Es cierto? Yes, I do. Ok. The second one. Ahora sí, que alguien me ayude a leer la segunda mientras trato aquí de luchar con YouTube. Yo, Miss Paola. Perfecto, Paola, vamos. Ya. When do they have breakfast? Perfecto. ¿Y la respuesta sería? At 8 o'clock. Perfecto, súper bien. When do they have breakfast? ¿Cierto? Aquí ya me están preguntando ¿cuándo? Quiere decir, ¿cierto? Con algún periodo de tiempo. Puedo responder, ¿cierto? Con la hora, como bien dijeron acá, o puedo decir, no sé, si su desayuno puede ser, no sé, a las 2 de la tarde, ¿cierto? Porque el desayuno es la primera comida que uno hace, prácticamente. Ahí usted puede decir el periodo del día, ¿cierto? In the morning, in the midday, ¿cierto? Etcétera. Pero con la hora, ¿cierto? Funciona bastante bien, que es lo que vamos a ver, ¿cierto? Dentro de las próximas presentaciones. ¿Cómo decir la hora? The third one, number 3. Who wants to help me? Yo, Miss Sofía. Perfecto, Sofía. Ya. Where do they have breakfast? In a cafe. Muy bien, ¿cierto? Where do they have breakfast? ¿Cierto? ¿Dónde toman o comen su desayuno, ¿cierto? In a café. Yes, perfect. Súper bien. ¿Todos saben lo que es café, ¿cierto? En inglés. What is the difference between coffee and café? ¿Alguien sabe la diferencia? No. ¿No? ¿Café es la cafetería? Yes, perfect. It's the place, ¿cierto? Café es el lugar, ¿cierto? Como la cafetería. En vez de decir cafeteria, que sería en inglés, ¿cierto? Que se escribe igual que en español, solo que ahí ustedes lo pronuncian, como ya hemos dicho, ¿cierto? Este acento medio gringo. Pero la forma más común, ¿cierto? Que se abrevió ya y todo el mundo lo utiliza en textos, en formal e informal, ¿cierto? Es café. Incluso algunos le llegan hasta colocar el tilde, como una palabra en español. ¿Ya? Y el coffee, ¿cierto? Is the drink, ¿cierto? Y el coffee es lo que bebemos, ¿cierto? Como decía ahí la pregunta número 1, aquí la bebida, ¿cierto? Lo que consumimos. Number 4, with who? Who wants to read? ¿Alguien? ¿Con who? ¿Nadie? Me. Ya. ¿Quién me? Después el Raúl va a quedar con el how. ¿Quién Tamara. me? Tamara, ya Tamara, vamos. Who do you have breakfast with? Perfecto. ¿Y la respuesta sería? Our children. Perfecto, súper bien. Aquí hay que explicar, ¿cierto? Una cosita que causa un poquito de curiosidad. Vamos, entonces dice,
Who do you have breakfast with? Casi siempre, ¿cierto? En inglés, cuando preguntamos con quién haces cierta acción, ¿cierto? En este caso, con quién desayunas, podríamos decirlo, el with, la preposición siempre va al final, ¿sí? Siempre va al final. Es súper común en inglés, no sé si algunos ya tienen la experiencia un poquito más avanzada, ¿cierto? Con el idioma, de que encontramos preguntas que terminan en preposición y están correctas, como en este caso. Who do you have breakfast with? ¿Cierto? Y en español sería ¿con quién tomas o desayunas? ¿Cierto? Entonces ese con en inglés siempre va a ir al final. Y casi siempre, en la mayoría de los casos, iré en un 90%, va a ir el who acompañado de with, ¿cierto? Para decir como con el tema de la compañía, con quién. Our children, ¿cierto? Con nuestros niños, hijos, ¿cierto? Recuerden que tenemos varios significados para esta palabra. Y Raúl, ayúdame con la última, con how. Yeah. How do they go to work? Perfecto. Exacto, ¿cierto? Parecía trabalenguas, pero lo logramos. Súper bien, ¿cierto? How do they go to work? Y de verdad cuesta leerlo, tiene muchas O. How do they go to work? ¿Cierto? Cómo ellos van, ¿cierto? Al trabajo o a trabajar. Y acá, algo que explicar, ¿cierto? Súper importante. Cuando hablamos de medio de transporte en inglés, ¿estoy grabando la clase o no? Creo que sí. Sí, la estoy grabando. Sí. Ya. Me dio como un lapso. Dije, ¿apreté el botón o no lo apreté? Es como una laguna mental. Ya, tenemos, ¿cierto? Vuelvo, ¿cierto? A la materia. How do they go to work? ¿Cierto? Cuando hablamos de los medios de transportes, siempre la preposición que acompaña los medios de transportes va a ser by. ¿Se acuerdan la preposición para los días de la semana? What is the preposition with days of the week? ¿Alguien se acuerda? Ahí, ¿cierto? Nos pusieron el ruidito del celular. Sí, Karen, ahí se usa el on. Perfecto, súper bien. On Monday, exacto, ¿cierto? Exacto. Súper bien. Entonces, como ya se aprendieron esa primera preposición, ¿cierto? Que son para los días de la semana, ahora agregamos otra, ¿cierto? A nuestro listado de preposiciones, que para el medio de transporte siempre va a ser by. Si yo voy al trabajo en avión, crean que soy Farcas, ¿cierto? Voy en avión al trabajo, ¿ya? Ojalá pudiera ir en avión, en bus, en lo que sea, ¿cierto? Para salir de este teletrabajo. Tenemos, ¿cierto? ¿Cómo lo diría yo? La respuesta, si yo voy al trabajo en avión. ¿Cómo lo digo en inglés? By aeroplane. Perfect, but airplane o simplemente by plane. También, ¿cierto? Exacto. ¿Y si voy en auto, por ejemplo? By cars. By car. Perfecto, súper bien. Aquí es cierto, si se fijan, en todas estas respuestas de las preguntas que son con question words, ¿cierto? Lo primero que tenemos en la estructura, ¿cierto? Si hay question word, es lo primero que va. Y luego viene el auxiliar, que en este caso solamente hemos visto el do, y después el sujeto, el verbo, ¿cierto? Y toda la información adicional. En las respuestas, in the answers, you have to put only, ¿cierto? Tienen que solamente colocar lo que le están preguntando. No es necesario que yo responda. Por ejemplo, voy a devolverme a la 1. La pregunta 1, ¿cierto? Dice, what do you have for breakfast? No es necesario, se puede hacer, pero no es necesario decir, I have for breakfast coffee and toast. Si se fijan, ahí dije una frase súper larga. Prácticamente dije lo mismo de la pregunta y solamente le agregué lo que yo estoy consumiendo, lo que yo consumo habitualmente. Simplemente para ahorrarse, ¿cierto? Saliva y tiempo y economía del lenguaje, ¿cierto? Podemos decir simplemente coffee and toast y no va a sonar para nada grotesco, ni descortés, ni nada. Simplemente usted está respondiendo lo que le están preguntando, nada más. Es cuando yo les decía, por ejemplo, que respondieran de yes and no y no sonaba para nada cortante ni descortés, todo lo contrario, ¿sí? Porque van directo al grano. Ya no se van dando la vuelta que muchos estamos acostumbrados a darnos, ¿cierto? Para responder preguntas. Tenemos acá abajito, any question about that? Antes de continuar, ¿alguna pregunta sobre estas preguntas con question words? Yo, Raúl.
Ya, Raúl. Es una pregunta, no sé, pero ¿cómo sería o cómo se diría si yo quisiera responder de una forma muy descortés o pesada, así como no te importa o no te interesa? It's Ya not your que business, no. así mismo, ¿Qué te importa? No. ¿Cómo sería una forma descortés? ¿Usted quiere responder descortésmente a alguien? ¡Qué mala exacto, persona! Forma descortés, yo diría que obviamente influye, ¿cierto? El tono de voz, obviamente, la cara que tenga cuando responda. ¿Qué más? No, de forma descortés, en inglés, así como respuesta cortante, algo así, sí, ¿sí? sí, algo cortante. Pues, Em, no, yo diría que en inglés como que no hay respuestas tan cortantes, sino más bien van acompañadas del tono. Porque si usted dice coffee and toast, así como, y déjate de preguntar, y ahí va la persona perfectamente le va a entender que usted no quiere que le hagan más preguntas. correcto. ¿Sí? Entonces, más que así como respuestas cortantes en inglés, como que no hay muchas, ¿ya? Siempre van acompañadas obviamente de todo esto paraverbal, las caras, entonaciones y todo eso, pero no, así como en español, como que uno responde muy cortante o seco, no. Así como con una palabra, monosílabas, así como, no. Al menos que usted le responda mal, así como, what do you have for breakfast? Yes. Sí, si tuve desayuno y qué te importa. Algo así, ¿ya? Pero así como sonar tan descortés en inglés es como igual más complicado que en español o en portugués. ¿Quedó un poquito claro? Thank you. No es muy buena la explicación, pero es lo que me ha dicho la experiencia. Thank you. You're welcome. Ya. Any other question? ¿Alguna otra pregunta? Karen, ¿estos son las question word más usadas o hay otras? No, son las que más se usan. Sí, Ya. sí, son las más comunes, ¿cierto? Hay otras que se usan muy poco, que son mucho más formales. Sí, hay otras, ¿cierto? Que no las hemos visto. Existen más, pero estas son como las más usadas. Ok, thank you. Profe, Eh, yo tengo una duda. Hola, soy Hola. Constanza. Profe, ¿el do solo va a ir acompañado del you o del they? O también puede ir acompañado con el I o con el we? Vamos a ver. ¿Qué dijimos? ¿Cuál era el título, ¿cierto? De la presentación. Ya. I, you, we, and they, ¿cierto? Son todos estos 4 pronombres van a ir reflejados en toda la estructura que estamos viendo en esta clase, ¿ya? Dejamos 3 afuera, que son los casos especiales, que ahí me voy a demorar un poquito más en revisarlo porque requiere un poquito más de atención y de juntar varias cosas que ya hemos visto en la materia. Así que I, you, we, and they, ¿cierto? Son para preguntas, afirmaciones o negaciones. Justo aquí, ¿cierto? Salía you and they, ¿ya? Pero solo tema del libro, pero puede perfectamente cambiar ese they por un we, por ejemplo. Gracias. ¿Ya? Tenemos Karen, o sea, Karen, dígame. sería como que ahí se usan más los plurales que los singulares. Claro, sí, eso es cierto, porque los singulares, ¿cierto? Es cuando uno está hablando directamente con otra persona. Y, ¿cierto? Como en el contexto de estos libros que son como más bien para enseñar, siempre como que asumen que hay un grupo de personas. Como para preguntarle a la clase, para preguntarle a un ustedes, ¿cierto? A un ellos, si hablamos, ¿cierto? De terceras personas. Ok, thank you. Any other question? ¿Alguna otra pregunta? Pregunten nomás, pregunten. Mientras yo intento aquí en YouTube, si ustedes me preguntan aquí, yo puedo hacer malabares para ver si funciona. ¿No? ¿Nobody? ¿Nadie más? Ya, entonces vamos a leer, ¿cierto? Si no hay ninguna otra pregunta, vamos a leer acá, ¿cierto? Lo que dice nuestro cuadrito informativo, ¿sí? Dice, present simple with question words, ask for information. Ya, esto es súper claro. Las question words, las preguntas, ¿cierto? En presente simple con estas question words, requieren o preguntan, piden información. Eso tiene que como, si dicen question word, información. O sea, tengo que dar detalles de algo. En cambio, las preguntas con do solamente no me van a pedir información, solo me están diciendo que afirme o que niegue alguna cosa, ¿ya? Por ejemplo, aquí dice, ¿cierto? They don't take yes or no answers. O sea, ellos no van, ¿cierto? Ya como lo comprobamos,
con respuestas de sí y no, sino quiero información concreta, ¿ya? Eso es lo de las question words. Common question words, ¿cierto? Es lo que nos preguntaba Lorelei, que las question words más comunes son las que tenemos acá en el recuadro. Who, what, where, when, why, and how. Y me adelanté. Y acá tenemos el orden de las question words, aquí en the loop, en la lupita. Tenemos affirmative, una oración afirmativa cualquiera. Tenemos you have breakfast. ¿Qué significará esa frase? You have breakfast. You have... Tú tomas desayuno, profesora. Tú tomas desayuno o tú desayunas, ¿cierto? Cualquiera de las dos está perfecta. Y acá una pregunta, ¿cierto? Que solamente empieza con do, va a ser, do you have breakfast? ¿Cierto? ¿Me están pidiendo información aquí? Do you have breakfast? No. No, ¿cierto? Solamente le interesa si es sí o si es no. Si fuera sí, ¿cómo sería la respuesta? Yes. Yes, Yes, I I do, ¿puede Yes, ser? I do. Exacto, perfecto. Yes, I do. Muy bien. Y acá tenemos otra preguntita, ¿cierto? Que son las con la question word. Where do you have breakfast? ¿Me pide o no me pide información? Yes. Sí, Pide ¿cierto? información. Es más cupuchenta. Yo, por ejemplo, uso siempre question words, porque me gusta saber mucho, ¿sí? De ustedes y de todo el mundo. Sí, question words. Me pueden decir la question words, ¿ya? Porque soy muy curiosa. Es como, Karen, disculpa, es como lo que hicimos recién en el recuadro, ¿cierto? Exacto. Es lo mismo que hicimos, ¿cierto? En lo que revisamos recién en el recuadro. Súper bien. Entonces, tenemos, ¿cierto? Que las question words, acá abajito, dice add a question word to the beginning, ¿cierto? Agregamos siempre una question word al comienzo. Es lo primero que va a saltar. Si yo en la pregunta no tengo la question word y veo la auxiliar primero, como en este caso el do, yo ahí como que me relajo un poco porque va a ser una respuesta de sí y no. Si hay question word, como que todo se nos aprieta un poco en la guata porque dice, oh, ya me va a preguntar detalles, o ya me va a pedir información, ¿cierto? Entonces ahí, con question word, información, sin question word, solamente afirmar o negar alguna cosa. Any question about that? Do you have any question? No, Karen. No? No. Nobody? No, mi. Ok, No, mi. ya, perfecto. Ya. Me voy a rendir con YouTube porque me cae mal YouTube hoy día. ¿Cómo digo me cae mal YouTube hoy en inglés? I hate YouTube. Ya, es súper fuerte, no tengo tan sentimiento de odio todavía. Al menos que, no. ¿Cierto? Ya, y el compañero dijo, I hate YouTube. I don't like YouTube. Yes, Today. perfect. Súper bien, ¿cierto? Pasamos del odio a... I don't like YouTube today. Yes, I don't like. Perfecto. Ahí aplicando, ¿cierto? Y les voy a enseñar otra forma que es un poquito avanzada ya, pero sirve igual. Que también es con el don. I don't get on well with. Ya, ¿qué significa todo esto que escribí? Get on well, ¿cierto? With, ¿cierto? Aquí está la preposición al final. Get on significa llevarse bien o mal con alguna persona, situación, etc. Como tengo una frase negativa, ¿cierto? I don't. Yo le coloco well, ¿sí? Yo no me llevo bien con YouTube, ¿cierto? Que en este caso el que me está causando dolor de cabeza. A veces el Wi-Fi, hoy día es YouTube, pero en fin. I don't get on well with, ¿cierto? My sister, my cousin, etc. Puede ser personas o objetos, situaciones, etc. Si yo no ocupo la negativa, voy a tapar un poquito acá la tablita. Si yo no ocupo la negativa, yo puedo decir lo mismo, pero usando el bad. I get on bad with, ¿sí? O sea, me llevo mal con tal cosa, tal situación o persona. Y si ocupo el don't, ¿cierto? Estoy diciendo lo mismo. ¿Ven que es lo mismo? I don't get well with y I get on bad with. Es lo mismo que yo digo en español. No me llevo bien con alguien y me llevo mal con alguien. Es lo mismo dicho de otra forma. ¿Se entiende?
Yes. Ya, entonces, lo que quiero que aprendan, ¿cierto? De esta situación, ya que de todo hay que sacar un aprendizaje, ¿cierto? Y en este caso vamos a aprender una palabra avanzada en inglés, es get on. Get on es llevarse. Y ahí usted le agrega well, si es bien, ¿cierto? O bad, si es mal, ¿cierto? Ahí la relación que tiene con, en este caso vamos a decir que es YouTube, ¿ya? Así que, ve, YouTube nos hizo aprender esta nueva palabra. Así que gracias, YouTube, por caerte. Ya. Any other question? ¿Algo? Nothing? Nothing, Karen. Ok, perfecto. Qué bueno que no tengan preguntas. So, now, no, siempre les sople una respuesta. No hay caso que no sople nada. Bueno, es mi otro yo. Dígame. En cuestión de llevarse más o menos, porque dijo ya, I get on very, o sea, well, Claro, me fui a or los bad. extremos, ¿cierto? Pero si me llevo más o menos. Ok. Puede ser, ¿cierto? I get on... Porque tenemos, ¿cómo se dice más o menos en inglés? A ver, pensemos. So. So. More or less. More or less, ya. Perfecto. Pero sonará bien, mire, si, esto como cuando uno escribe una palabra en español, no sabe si es de corta o de larga y lo escribe y se ve fea una y la otra es bonita. En inglés funciona más o menos así, ya por la interferencia que tenemos, ¿cierto? De las películas, series y todo, como que alguna vez quizás lo oímos y nuestro cerebro ahí lo guardó en algún momento. Entonces, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Me dijeron so y less, more or less, ¿cierto? Como para decir más o menos. ¿Alguien tiene otra opción de más o menos? 50-50. 50-50, ¿cierto? Ya, pero el 50-50 es como cuando uno reparte algo, como de cantidad, ¿cierto? Mitad y mitad. Como mita y mota, ¿cierto? Mitad y mitad. Yes. ¿Cierto? Ya. Entonces nos vamos a quedar con el so y con el more or less. Sí, lo voy a escribir acá. Denme more or less. Sí, vamos acá. Tenemos el so, ¿cierto? Y el more or less. Que more or less, ¿cierto? Es bien literal en el español. Más o menos. Literal, ¿cierto? Pero existe en inglés y no hay problema. Y tenemos, ¿cierto? Que me llevo más o menos nomás con alguien. Dijimos que era get on, el llevarse. Y ahí después que coloquen cómo se llevan, ahí le ponen el with al final. ¿Ya? Entonces, sonará más bonito decir get on so with o get on more or less with, o ninguna de las dos. Me gustan las dos. ¿Le gustan las dos? Me gusta so. So. Sí. En un ambiente así como informal, creo que ninguna suena bien. Exacto, ¿cierto? ¿Alguien que me diga por ahí algo más? ¿Alguien habló y le interrumpí? ¿Que no suenan bien ninguna de las dos? Ninguna de las dos, ¿cierto? No, ya. ¿Qué pasa, cierto, en inglés? Y el compañero que me preguntó, no reconocí su voz, así que me va a disculpar si no digo su nombre. ¿Cierto? Ninguna de las dos suena bien, ¿ya? ¿Por qué no suenan bien? Porque no existen, ¿sí? Entonces, en inglés, ¿cierto? Tenemos algunas situaciones o matices que son como extremos, ¿ya? Por ejemplo, tenemos el verbo hate y el love. Voy a ejemplificar esto para que entiendan un poquito. Tenemos el hate y el love. Puede ser que yo ocupe el hate, pero no es como el odio que uno siente en español, ¿ya? Es que esto es como tan subjetivo porque cada idioma como que expresa ciertas emociones, ¿ya? En inglés, ¿cierto? Son más bien emociones, por así decirlo, un poco más suaves que las de las que nos expresamos nosotros en español. ¿Por qué así? Porque I love you, por ejemplo, una frase súper simple, I love you, ¿qué significa en español? Te amo. Te amo, ¿cierto? Súper, te amo. En cambio, no existe en inglés la frase, ¿cierto? Como te quiero, que la tenemos nosotros. O te amo en inglés o no te amo, por así decirlo, ya, así como para irme a los extremos. Lo mismo pasa acá con el verbo get on, o sea, me llevo bien con alguien o me llevo mal. Si es a veces, que me decía, ¿cierto? O ese más o menos depende mayoritariamente de que me lleve mal, yo voy a decir que me llevo mal con la persona, aunque no sea 100% que me lleve mal. ¿Se entiende un poquito la explicación?
Yes. ¿Sí? ¿Sí? El compañero que preguntó, Miss, ¿le quedó un poquito más claro? O sea, no más claro, ¿cierto? Pero saber que en inglés, ¿cierto? Hay como extremos y no hay intermedios en algunos verbos. Y justamente este verbo, ¿cierto? No tiene como nivel intermedio. Miss, ¿y si se complementara la frase con sometimes? Ahí sí, pues perfecto. Como sometimes I get on well with that person. Como a veces Claro. me llevo bien con esa persona. O sea, ese a veces, ese sometimes que yo le estoy agregando, ¿cierto? Me va a cambiar, ¿cierto? El panorama. O sea, a veces, no siempre. Entonces ahí ya me cambia que no es siempre y no es nunca tampoco. ¿Sí? Súper bien. ¿Cierto? Ahí en inglés, más que decir palabras específicas, tenemos que agregarle como frases o palabras a mi frase para expresar ese matiz, ¿cierto? Así como un poco más intermedio. Así que súper bien la compañera ahí que me sopló. Muy bien. ¿Cómo sería entonces la frase, profesora? Ya, vamos al tiro. Vamos a borrar acá porque no existía ni more or less, no existía, ¿cierto? Tenemos, I sometimes get on well, vamos a ocupar, ¿cierto? Siempre afirmativos, with that person. O sea, a veces me llevo bien con esa persona. A veces, no siempre. ¿Ya? Ahí el sometimes me cambia el matiz de mi frase y, ¿cierto? Soluciono el problema de que es más o menos. Como decíamos, ¿cierto? Y que nosotros ocupamos bastante ese más o menos. ¿Sí? Any other question acerca de esto mismo o de la materia, ¿cierto? De lo que sea. Karen, una pregunta, pero por ejemplo, so, que es más o menos. ¿En qué se puede aplicar? ¿En qué frase? ¿En qué momento? Ya, ¿en qué momento? En un momento informal, ¿cierto? En el contexto informal, con amigos o con personas que conocemos, no necesariamente que sean como tan íntimos, y para decir el estado de ánimo o cómo está. Por ejemplo, cuando respondemos a la pregunta, how are you? Y uno responde, so. Así como, no, más o menos. Uno no, todo el mundo le va a andar diciendo por la vida, ¿cierto? Más o menos, ¿cierto? Solo los que tienen un poquito más de confianza. Exacto. Entonces ahí usted puede colocar ahí so. Y el more or less. ¿Cuándo se ocupará el more or less? Yo había escuchado que el so no se aplicaba mucho. Por ejemplo, la típica pregunta cuando hacen do you speak in English y la gente dice so. ¿Cierto? Es más aplicado el more or less, me habían dicho, creo. O me. Ya. De que uno dice más o menos. Más o menos, ¿cierto? Ya. El so sí se usa, pero es como súper, más que informal, ¿cierto? Es un poco... ¿Qué me dijo? ¿Mucha confianza? Sí, es como entre anticuado, no quiero usar esa palabra, así como old fashion, por así decirlo, anticuado, y como de mucha confianza, ¿sí? Y el more or less es más neutro. Ya. ¿Ya? Así que ahí ustedes, depende del contexto, ¿cierto? Va a escoger qué frase va a utilizar para decir más o menos. Así como nos decía, ¿cierto? Nos complementaban ahí los compañeros. Any other question? No, Karen. ¿No? Perfecto. No. Entonces, si no tiene más preguntas, yo les voy a hacer que hagan preguntas. Obvio, pues. Así de mala. Tenemos Grammar Bank, ¿cierto? Que son nuestros ejercicios. ¿La Marisol me habló, no? ¿O se le prendió el micrófono? Ya, parece que se le prendió. Tenemos, ¿cierto? Write sentences or questions. Aquí podemos escribir afirmaciones, negaciones o preguntas. ¿Cómo voy a saber yo cuál es? Porque entre paréntesis, ¿cierto? In brackets, you can find the signal, ¿cierto? The signal, sorry, and the pronoun, ¿cierto? Vamos a encontrar el símbolo, la señal, ¿cierto? Y el pronombre. For example, here we have coffee after dinner, date and affirmative, ¿cierto? Tenemos ahí el ejemplo, acá apareció, acá, el sin numerito. Nos dan el verbo, el complemento, todo, y entre paréntesis encontramos el pronombre y el tipo de frase que tengo que hacer, ¿sí?
En este caso es afirmación y ocupando el they. Entonces yo digo, they have coffee after dinner. After dinner. Exacto. Do you have coffee after dinner? ¿Alguien toma café o algo, tecito, café after dinner? Yo no sé, no. No. No? Nobody? No. Nobody. Ok, yes. Entonces, ¿cómo respondo a esa pregunta? Yo pregunté, do you have coffee or tea after dinner? Do you have coffee or tea after dinner? Not nothing. No, ok. No, I don't. Perfecto, eso quería escuchar. Con una ya estoy pagada, ¿cierto? No, Oh, yes, I don't. O yes, I do, ¿cierto? Dependiendo ahí si es afirmación o negación. Entonces, tenemos number one. El café, está cargado el café hoy día la clase. Tenemos number one, want coffee or tea? You and a question. Who wants to make the question? ¿Quién quiere hacer la pregunta? Súper simple. Yo, mi Sofía. Yo, Tamara. Ya, vamos con, a ver, ¿a quién escuché primero? Escuché a la Tamara y después la Sofía me va a hacer la 2, ¿ya? Ya, Tamara, vamos. What you want, coffee or tea? What you want, coffee or tea? Ok, ya. Lo que me faltó, ¿cierto? What you want. What do you want? Ya, ahí la trató de arreglar, ¿cierto? No sé si la mejoró, la empeoró. No, ¿cierto? No, empeoró, la mejoró. Ya, aquí, ¿cierto? Lo que me olvidé, ¿cierto? De decirles que la instrucción no estaba, que no podemos agregar palabras que no estén, solamente podemos agregar auxiliares, ¿sí? Si no está ninguna question word, aquí en la frase no le vamos a agregar ninguna. Si acá solamente tenemos preguntas sin question word, ¿cómo sería, Tamara? You want coffee or tea? Exacto. Porque no me están pidiendo información, solamente me están diciendo café o té, ¿cierto? Entonces, quedaría, do you want coffee? Ahí me faltó una E, ¿cierto? Me la comí. Or tea. ¿Quieres café o té? ¿Cierto? Si fuese la pregunta, como la compañera dijo al principio, con what do you want? Coffee or tea. ¿Sonará bien? Vamos a ver aquí si de los errores, ¿cierto? Vamos a ir aprendiendo. What do you want? ¿Cierto? Want. Y ahí, ¿cierto? Los 3 puntitos para decir coffee or tea. En ese caso, ¿sonaría bien preguntar eso en inglés? ¿Qué me dice Sería esa pregunta? como medio centroamericano, así que es lo que tú quieres. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Café o té? Yo encuentro que está bien. ¿Está bien? ¿Ya? ¿Alguien la encuentra extraña? Sí, es que el what y el want es como parecido, ¿no? Otra vez, Joyce, que no le entendí, o sea, estaba medio cortado. Creo, no sé, pero el what y el want, que no, como que no van en la misma pregunta, ¿no? Como que no le suena que vayan en la misma frase. Eso. Una coma. Una coma, ya. Veamos. Vamos a ver si la coma soluciona o no. Como decía en español, ¿cierto? Son 2 preguntas. Son 2 preguntas. Ya, vamos a ver. What do you want? Coffee or tea? ¿Qué quieres? ¿Café o té? Y do you want coffee or tea? Esta pregunta existe, ¿sí? Es extraña. ¿Está correcta? Existe. Pero ¿qué me dice con este what? What do you want, coffee or tea? ¿Qué quieres? Casi siempre cuando me preguntan what o cualquier question word no me están dando información. La información la tiene que dar la persona. Por ejemplo, pensemos que estamos en un contexto, en una casa, ¿cierto? De algún amigo y ahí, ¿cierto? Estamos la hora de 11, etcétera. Todo eso nos dice el contexto. Y el amigo, ¿cierto? Nos pregunta, what do you want? Y ahí queda la pregunta. Y ahí uno responde, coffee, porque estamos, ¿cierto? Están con las tazas y servían en la mesa, etc.
¿Sí? Entonces, es raro que una question word, una pregunta con question word, me dé la información que yo tengo que escoger. ¿Me entienden? Porque se supone que ellos están pidiendo información. La question word no me puede dar la información a mí antes de que yo la dé. ¿Se entiende eso? Sí. Sí, Ya. Entonces, funciona, sí, existe. Hay personas que lo utilizan, ¿sí? Como que te están obligando a elegir entre café o té y tú quieres juguito, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? Véanlo como un poco así, ya como un poco exigida, un poco forzada la respuesta que tienes que dar. Cuando hay question word y te dan las opciones, ¿ya? Es como, hay esto y esto, pero tú querías agüita a lo mejor sola, ¿cierto? Entonces, No hay cuando opción. tenemos, exacto, cuando tenemos las opciones, ahí, ¿cierto? Todo lo que tenemos ahí, el café, el té, el juguito, la leche, etcétera, ahí, ¿cierto? Es más común preguntar con do, ¿sí? Así como decir yes or no. Ok. Ya. Entonces, number 2. Antes de la número 2, ¿cierto? Vamos a hacer una pausa ahí. Antes del número 2. ¿Sonará bien responder, do you want coffee or tea? ¿Sonará bien responder yes or no? Naturalmente, lo que primero se les venga a la mente. ¿Sonará Yes. natural? No. No. Ya. Entonces, ¿qué pasa con estas preguntas? Yo les dije, ¿cierto? Y leímos el libro, decía, etcétera, la gramática dice, ¿cierto? Muchas cosas. Pero la realidad, ¿cierto? Pasan obviamente otras cosas, como la que acabamos de ver acá. Tenemos una pregunta que tiene auxiliar, ¿cierto? Do. Cumple la estructura de yes or no, ¿cierto? Cumple toda la estructura. Yes. Auxiliar do, pronombre you, want. Y ahí estamos bien, ¿cierto? Hasta el verbo. Y después lo morado, ¿cierto? Que es mi complemento, me están dando las opciones. Coffee or tea. ¿Cuándo? Vamos a agregarle una pequeña regla, ya que esto es súper útil y se utiliza bastante. Cuando tenemos en la pregunta que empieza solamente con do, y adentro de esa pregunta me dan opciones, como coffee or tea en este caso, yo no necesariamente debo responder yes or no. ¿Por qué? Porque suena muy extraño. Do you want coffee or tea? Yes. Y la otra persona queda igual, pues. ¿Qué quieres? ¿Café o té? Sí. ¿Y sí qué? ¿Sí café? Sí té, ¿cierto? Entonces, para ahorrar ese rato, vamos a responder directamente con lo que nos están ofreciendo o con la opción que vamos a escoger. Entonces, ¿cómo yo respondo a esta pregunta? Do you want coffee or tea? Coffee, please. Yes. One coffee. Coffee, please, ¿cierto? Súper bien. Tea. Or tea. Y exacto. O también, ¿cierto? Si estamos en un contexto más formal, no sé, en una reunión quizás, ¿cierto? Y ahí nos están ofreciendo algo, yo puedo responder, I want a coffee, no, a tea, más saludable. I want a tea, ¿cierto? No, me gustaría, quiero un té, ¿cierto? Ahí pueden ser las opciones a esta respuesta. ¿Quedó claro eso? Puedo volver, lo voy a repetir si quieren. De cuando tenemos una pregunta que empiece con do, ¿cierto? Directamente con el auxiliar, y dentro de esa pregunta tengo opciones y tengo que escoger una de esas opciones, yo lo más natural que responda es respondiendo con la opción que quiero. No, sí y no. ¿Se entiende? Que esto es súper importante. Sí. ¿Sí? Yes, Ya. Vamos a hacer otro ejemplo. Tengo una pregunta. Ya, dígamela, mientras yo aquí escribo mi pregunta. Dígamela nomás. En el caso de cualquier otra pregunta que me hagan para elegir, obviamente podría contestar, como en este caso, coffee and tea, como que quiero las dos, o decir ambas. Exacto. Pues, muy bien, pero qué bien. Vamos a ver. Vamos acá. Esa es mi pregunta que yo formulé, ¿ya? Y lo que decía, ¿cierto? Raúl, que ya estoy conociendo las voces, si puedo decir, ¿cierto? Muy patuamente, a lo mejor, no sé, ¿cierto? Cualquiera de las opciones. Yo quiero decir café y té. ¿Cómo digo eso? Coffee and tea. A lo mejor le gusta el café mezclado, ¿cierto? Como alguna gente le echa el té y así, ¿cierto?
mezclas de cada uno, coffee and tea. Y si yo digo ambos, los dos. Both. ¿De both? Both. Solamente both. Both. Ambos. ¿Sí? Do you want coffee or tea? Both, please. ¿Cierto? Ahí uno le agrega ahí un poquito de cortesía. Para no sonar que se quiere comer todo o tomar todo, ¿cierto? Un poquito educado también, ¿cierto? Para que no nos miren tan feo por haber escogido las dos cosas. Profe, ¿por qué solamente se dice both y no I want both? Como que quiero ambas. Porque recuerde que cuando respondemos, ¿cierto?, las preguntas con el contenido, con la información, podemos dar directamente la información, ¿cierto? O decir la frase completa. Ahí es opción de cada uno. Ah, sí, ya. Bueno, gracias. Por ejemplo, yo cuando ocupo las frases completas en contextos formales. Y cuando estoy así como un poquito más como en confianza, ahí simplemente doy la información y no hay problema. ¿Se entiende? Ya, pregunten. I have a question. Ask me. En el caso, por ejemplo, de que voy a un restaurante y quiero pedir un café, Okay. lo pido con el I want, porque allá también no he escuchado como que suena como muy mandón. Cierto, como muy exigente, como tráiganme el café ahora. Mi cuarto de libra, ¿se acuerdan de eso? Claro. Algo así. Ah, sí. Ya. I would like a... Eso. Ya. Esta forma, ¿cierto? Es mucho más cortés de pedir cosas, solicitar cosas. Ya en el contexto del restaurante, ¿cierto?, que nos nombraba el compañero, podemos decir, I would like a tea, a coffee, ¿cierto? Este would like significa gustaría. Me gustaría una taza de té o un té simplemente o café, etcétera. ¿Cierto? Porque el I want, ¿cierto? Es como cuando uno, igual en español, cuando uno va, no sé, al restaurante o a las cafeterías, ¿cierto? Yo iba a la San Camilo, ahí a tomar tecito, uno dice, ¿cierto? Ahí, quiero una torta. Suena igual como un poco más, así como más rudo, ¿sí? Como no, tendría tal cosa, y uno como que lo adorna un poquito igual cuando quiere ser un poquito más cortés. En inglés pasa lo mismo. ¿Y cómo lo adorno en inglés? Con esta frase, would like. Y ahí, ¿cierto? Van cambiando el pronombre si fuera el caso de otra persona. ¿Se entendió? Sí. Perfecto. ¿El would en sí significa algo en concreto o solo le pone no significa a la nada, otra es palabra? como el do, ¿sí? Es como un auxiliar que en español hace las terminaciones, ¿cierto? De los, se me fue esta palabra gramatical, del gustaría, las terminaciones en ia, así como condicionales. Claro. Sí. Esa es la función del would, pero en solito no dice nada, siempre va acompañado de algún verbo y ese verbo lo va a modificar para hacerlo más cortés. Sí. Ya. Gracias. Ahora, any other question antes de que vayamos a mi pregunta? Karen, ya, para que me quede claro. Entonces la forma más correcta de pedir algo sería I would like. Exacto, y ahí lo que usted va a pedir, sí. Es la forma, ¿cierto?, más cortés, educada, ¿cierto?, y sencilla para pedir algo. Y a todo el mundo le va a caer bien. ¿Esto se refiere a cualquier cosa o solamente lo que es alimento en un restaurante? No, cualquier cosa. Por ejemplo, si alguien me pide, no sé, que suba el video a YouTube, ¿cierto? Que siempre se me olvida, o que les comparto el material de la clase, ¿cierto? El correo. Ahí alguien me podría decir como, ¿podría compartir el material de la clase, ¿cierto? Y ahí, ¿cierto? Ahí podrían ocupar perfectamente esta estructura. Thank you, Karen. De nada. Ya, ¿algo más antes de irme a mi pregunta sobre las estaciones del año? ¿No? No. Tenemos acá otro verbo, ¿sí? En la frase acá teníamos el want y acá yo puse prefer. Do you prefer spring or winter? ¿Cómo responderían ustedes a eso? Spring. I prefer spring. Ok. Si se fijan, ¿cierto? Es lo que les decía. Exacto. Lo que les decía, ¿cierto? Que aquí tenemos opciones. En la misma pregunta me dan ya información, opciones que yo tengo que elegir. A pesar de ser una pregunta que empiece con do,
que normalmente respondemos con sí y no, pero acá adentro nos dan las opciones. ¿Qué opciones son estas? Spring. What is spring? ¿Qué era spring? Primavera. Primavera. ¿Cierto? Y winter, lo que estamos ya casi terminando. Invierno. Entonces acá yo respondo inmediatamente con la opción que elijo o de forma extensa. Yo puedo responder perfectamente, do you prefer spring or winter? Spring, ¿cierto? O puedo responder, I prefer winter, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, Y ustedes I like spring. ¿Puede ser también, perfecto, sí. Cualquier verbo que usted quiera usar sirve también. Que tenga obviamente relación con lo que me estén preguntando. Como yo prefiero primavera o verano, o sea, o invierno, o me gusta, también puede ser, ¿cierto? I like spring o I like winter. Sí, no hay problema. Ahora no me gusta. ¿Y si ahora Dígame. no me gusta ninguna? Alguien. Me Yo, hablaron Raúl. dos. Raúl, ya Raúl. Raúl. Si ahora no me gusta ninguna, como antes me gustaban ambos. Si ahora no me gusta ninguna, muy bien. Y ahora no me gusta nada, porque a mí me gusta el otoño, me gusta el verano. Ya, ¿cómo digo ninguna? Si dijimos que ambas significaban both, ¿y ninguna? Anyone? No bot. Nothing. Anyone? Anyone? Vamos a ver, surgieron muchas palabras. No one. No. No bot. No me estoy riendo de ustedes, sino que me estoy riendo de todas las cosas que se me vienen a la cabeza con su respuesta, porque hay cada explicación para cada una de esas respuestas. Ya. Se ríen. Vamos Está complicado, Raúl, hoy día. Sí, ¿cierto? No, pero es buenas sus preguntas Sí. de Raúl. No, sí. súper buena. Sí, ya. Vamos a ver al tiro. Voy a poner, ¿cierto? Las que escuché, ¿ya? Las que me acuerdo. Anyone, creo que por ahí escuché. No one, también creo que escuché. ¿Cierto? No one. Nobody, también creo que escuché. O estoy ya, o alguien me dijo. Y nothing, puede ser. Nothing, ya, también escuché nothing y... No bot. ¿Y alguna otra más? No bot. ¿Qué cosa, Raúl? No lo escucho bien. No bot. Así como. No bot. Ya, ¿qué tan creativo hoy día? ¿Cómo? El none, no. Non. Ya. Ya, perfecto. Nos vamos a quedar con esta porque son varias. Anybody, nobody, se usan para personas. ¿Sí? Ambas significan ninguno. ¿Sí? Por ejemplo, nobody is in the class. ¿Sí? Ninguno o nadie pueden significar. Nobody is in the class. ¿Sí? Nadie está en la clase. ¿Sí? Nobody is in the class. Entonces, nadie o... ¿Qué más les dije? Se me fue un cortocircuito. Ya, nobody, ¿cierto? Nadie o ninguno. Ya, vamos a poner aquí ninguno. Y en este caso, estamos hablando de estaciones del año, no de personas. Entonces, estas dos como que no van, ¿cierto? Por contexto, no van. Ahora, si me hubieran preguntado, ¿do you prefer, no sé, ¿cierto? Brad Pitt o Tom Cruise? ¿Cierto? No sé, un ejemplo, yo digo both, obviamente, sí. No, pero ahí, ¿cierto? Ahí podríamos usar nobody, ninguno de los dos. No, ninguno. Porque ahí estamos hablando de personas, pero en este caso no estamos hablando de personas, estamos hablando de cosas. Nothing. Nothing, ¿cierto? ¿Qué significa nothing? Nada. Nada. Perfecto. Nada. ¿Tendrá sentido responder, do you prefer spring or winter? Nothing. I prefer nothing. Yo prefiero nada. Ok. Ahí uno queda así como que con ganas de, no sé, ¿cierto? Como nada. ¿Cierto? Nada. Ya. Nothing, ¿cierto? Suena raro. No lo vamos a ocupar para responder esta pregunta. ¿Ya? Voy a responder solamente relacionado a esta pregunta. Porque si me meto a cada uno del nothing y cuándo se usa, se nos va a ir el tiempo, ¿cierto? Y no vamos a avanzar lo que quiero que veamos. ¿Ya? Nothing. ¿Me dicen en el chat pusieron neither? Ya, ¿También? perfecto. Aquí la vamos a agregar. Ok.
que está tibio, por ahí. Neither. Ya. No both, ¿cierto? Ahí la ocurrencia, yo creo, ¿cierto? Uno cuando aprende inglés o idiomas le dan ganas como de inventar palabras, pero a veces no es muy factible, ¿sí? Puede que la gente igual me entienda, sí, me va a entender quizás, pero no va a ser la mejor forma, ¿cierto?, de crear palabritas, ¿ya? No both no existe, ¿ya? Así que no puede ser una opción. No existe, ¿ya? No existe. No both no existe. Ya, vamos a borrarla ahí también. None. Y none es la respuesta correcta, que significa ninguno o ninguna. 38, 37. ¿De qué? Tuyo. Zapatilla. Por ahí 38. escucho a alguien que está contando numeritos, ¿cierto? Si hubiera contado en inglés, la dejo hablar nomás, pero están contando en español. Ya, none es ninguno, ningún. Como ninguno de los dos, ¿ya? Ningún. Ahí. Ningún. O sea, que es el antónimo, ¿cierto? De both. No, no sería como cualquiera. Y el Luis, ¿cierto? Ah, whatever. Ya, ahí vamos. Me estaba adelantando. Whatever. Ya. Y neither, ¿sí? Neither significa ni. Como no, yo no prefiero ni la primavera ni el invierno. ¿Cómo puedo decir esa frase? Nica. Exacto. ¿Cómo puedo decir esa frase? No, yo no prefiero ni la primavera ni el invierno. I don't like any. Ya, esa ¿Puede sería ser, no? otra forma de responder, pero yo creo que me respondan con el neither, que significa ni. Ah, ya. Neither spring, neither winter. Ya. I don't Puede prefer ser. spring, winter, neither. Al final, ¿no? Vamos a ver. I don't prefer spring. I don't like spring. Ya. La Neither forma, one. ¿cierto? Al medio. Sí, pues. Al medio. Y decir, oh, al medio. Dios mío. Ya, ¿por qué? Vamos a Pues explicar. neither spring o neither winter. También que hay varias formas de responder. Vamos a ver. Neither spring. ¿Y qué más me dijo? Neither spring. Or neither winter. Ya. Ya. Vamos, el whatever Ríames. vamos a ver después. ¿Ven? Me gustan, tan participativos hoy día y bien creativos. ¿Para qué les voy a decir una cosa por otra? Ya. Tenemos el non, ¿cierto? Que es la forma, voy a retroceder un poquito. El non, que es la forma, lo misma, pero para decir la forma opuesta de both. Si yo quiero responder non, listo. Y se acabó, y ahí respondo que ninguna de las opciones que me dieron me gustan a mí. ¿Ya? Non, que es el antónimo, ¿cierto? De both, el opuesto. Neither, dijimos que significaba ni, ¿cierto? Ni. Entonces, como significa ni, yo podría decir, I don't prefer spring, neither winter. O sea, yo no prefiero la primavera ni el invierno, ¿sí? Va entre las dos opciones, es como si fuera el or, porque el or, ¿cierto? Me da como este o este. Se supone que tengo que elegir uno de esos dos, pero como somos rebeldes, ¿cierto? Vamos a decir ninguno. O sea, ni este, no me sirven tus opciones. Entonces, en ese caso, va a ir al medio, porque va a funcionar, y es una conjunción, ¿cierto? Que son estas palabritas que unen las opciones que nos dan en la frase. Y tenemos acá la respuesta que me dio Joyce, creo. Y si no, bueno, le eché la culpa a Joyce. Dice, neither spring or neither winter. Ya, en esta parte también podemos ocupar. Pero acá tenemos dos errores. Or y neither. Piensen que or y neither son la misma, tienen el mismo valor, ¿sí? Como cuando tenemos verbos y no podemos tener como dos verbos juntos escritos como de la misma forma. Lo mismo pasa acá con estas conjunciones, con estas palabritas que unen. No pueden haber dos juntas. Y en este caso tenemos or y neither, ¿sí?
Entonces, esta frase está media buena porque sí podemos empezar con neither. Neither es spring, pero tendríamos que ocupar otra forma. Esa es un poquito más avanzada, ya no les quiero confundir, pero existe de esa forma igual, con el non. Ya y ahí colocamos la otra forma. Pero esto es como súper formal y un nivel un poquito más o bastante más elevado del que estamos. ¿Ya? Pero ¿qué quiero saber? ¿Qué les quiero mostrar con esto? ¿Cierto? Y toda la vuelta y todo el carril, ¿cierto? Que tomamos de la pista larga. Pero funciona de que neither significa ni y que piensen lo que funciona igual que el or. O sea, que está entre medio de dos opciones. En este caso, el neither va a estar entre medio de dos opciones que no quiero, que no prefiero, que no me gustan, ¿ya? Y la respuesta, ¿cierto? Ahí correcta sería el non, ¿cierto? Que ayer uno de sus compañeritos nos dijo. ¿Ven? Gracias. Todo esto surgió por la pregunta de Raúl. Muchas gracias. Gracias. No. Gracias, Raúl. Profe, Dígame. ¿El any? Any, ya, el any. Ustedes que nos estamos metiendo en un mundo no complicado, pero nada que ver con lo que estamos viendo, o sea, con la estructura, pero el any se indica negación o preguntas. Negación o preguntas. Por ejemplo, cuando pregunto, ¿do you have any question? ¿Tienen alguna pregunta? Alguna significa, ¿cierto? Any, solamente en preguntas. ¿Ya? Pero ahí es un mundo aparte que creo que deberíamos pasarlo, no esta clase ni la próxima, pero sí en las que nos quedan. Sí que nos quedan como 3 clases más o menos. Pero no se compliquen con el any ni nada, ¿ya? Así que todo eso surgió por haber explicado esto morado. El morado tiene la culpa, no, ¿cierto? Pero ahí al menos aprendimos, ¿cierto? 2 palabras que se pueden ocupar perfectamente para responder. Both y none, ¿cierto? Que son ahí las formas cortitas para responder ambos o ninguno. Number 2, volvamos a la realidad del presente simple. Number 2, have dinner at home. We, an affirmative. Who wants to read the sentence? ¿Quién quiere leer la frase? Number 2. Yo. ¿Quién es yo? Raquel. Ya, Raquel. Raquel. Ya, Raquel, vamos. We have dinner at home. Perfecto, súper bien. We have dinner at home, ¿cierto? Aquí también, ¿cierto? Tenemos que explicar que cuando decimos que es at home... No la estoy haciendo tiro, la estoy embelleciendo. No peleen, estamos en clase de inglés, apaguen el micrófono. ¿Y por qué no estáis usando? Para nada. Apágalo tú, Karen. Ahí tenía el micrófono abierto, así que cuidado con abrir los micrófonos, que escuchamos las peleas familiares y no queremos eso, ¿ya? Menos en pandemia, por favor. Ya, tenemos, ¿cierto? We have dinner at home. At home, en inglés, significa que es mi hogar, ¿sí? Por ejemplo, a ver, la preposición va a ir siempre con at home cuando estoy hablando de mi propio hogar, como de el hogar de mi familia, para que me entiendan un poquito. Entonces, si dice we have dinner at home, quiere decir que cenamos, ¿cierto? En casa. Si cuando dicen, no, me voy a casa. Si no sé si algunas de ustedes usan como esa estructura en español, ¿cierto? Para decir como, no, me voy o voy a cenar en casa. En casa, ¿cierto? Me va a decir que es mía. No es la del vecino o no es la de mi amigo ni nada de eso. Entonces, para decir mía, de mi propiedad, ¿cierto? Vamos siempre a decir at home. ¿Se entiende el at home? Siempre va a ir con at y home juntitos cuando estemos hablando de mi propiedad, la mía, de mi familia, mi gente. ¿Se entiende? Do you understand? Yes, Karen. Yes? Okay. Yes. Number 3. It's a negative sentence. Who wants to help me? ¿Quién quiere ayudar? Constanza. Constanza, ya Constanza, súper. Ya. They don't have salad for lunch. Perfect. Yes. They don't have salad for lunch. Perfecto, súper bien. Ellos no almuerzan, ¿cierto? Ensalada o no tienen la ensalada para el almuerzo. Súper bien.
Number 4, it's a question as well. También es pregunta. Yo. Ya, vamos. You like chocolate? Again. Otra vez. You like chocolate? Ya, creo que es la Joyce la que me está hablando, ¿cierto? Sí, estoy Ya. muy lejos. No, está bien. O sea, medio bien. Su voz está bien, pero la frase está mal. Pero la vamos a corregir. Oh. Al revés. Claro. Ya. Usted me dijo, you like chocolate, ¿cierto? Algo así. Sí. Pero si es pregunta, Yes. ¿con qué yo comienzo la pregunta? Con el auxiliar. Con el auxiliar. Entonces sería... Do you like? Exacto. Do you like chocolate? Vamos a pronunciar, ¿cierto? Todos, si quieren, chocolate. Digan choclito. Siempre lo hago en todas mis clases. Choclito. Choclito. Muy bien, ¿cierto? Y contentos. Choclito. Ahora quítenle la O a ese choclito. ¿Cómo quedaría? Chocolate. Perfecto. Y ahí están diciendo chocolate en inglés. No es chocolate, no, es choclito, ¿cierto? Ya, no me acuerdo cómo dice chocolate, me acuerdo del choclito, no tiene nada que ver una cosa con otra. Ya, choclito. Choclito, ya. Y le quito la O al choclito y digo chocolate. Chocolate. Exacto. Y ahí está la palabra chocolate. ¿Ven? Hay varias cosas bien divertidas de la pronunciación en inglés. ¿Les digo otra? O como para que nos... Ya. Dale. Ya. Andrés, digan Andrés. Andrés. Andrés, ¿cierto? Cargamos la voz ahí, ¿cierto? En la última sílaba, ¿cierto? Perfecto. Entonces, si yo quiero decir esto, ¿qué significa esa palabra que acabo de escribir? Dirección. Si yo quiero pronunciar dirección en inglés, yo voy a decir Andrés de una forma un poquito gringa. En vez de decir Andrés, yo voy a decir address. Address. Y ahí está, ¿cierto? Nuestro Andrés, un poquito, ¿cierto? Ahí. Andrés. Exacto, súper bien, ¿cierto? Ahí agringado, por así decirlo. Address, Andrés, ¿cierto? Como que ahí le coloco la pronunciación de la R, ¿cierto? Un poquito más gringa. Address, Andrés, ¿cierto? Address, Andrés, ¿ya? Así que vamos a quedarnos con el choclito y el Andrés por esta clase, ¿ya? Como tips de pronunciación divertido. Ya, perfecto. Entonces, no olvidar, ¿cierto? Number 4, no olvidar que como es pregunta, tenemos que comenzar con el auxiliar. Y en este caso, yo puedo responder. ¿Cómo respondo eso, Joyce? ¿Do you like chocolate? ¿Cómo me respondería? Yes, I do. Perfecto. Yes, I do, ¿cierto? Muy bien. En este caso respondemos con sí y no porque solamente me están preguntando una opción, ¿sí? No es como el coffee y el tea que ya tenía más de una opción ahí. Perfecto. Number 5. It's a negative question. Anyone? ¿Alguien? Nobody? Raúl. Raúl, vamos. Ay, qué susto. ¿Qué le pasó? Qué susto que va a preguntar. No. Broma. Todos dicen Raúl, no, ¿cierto? Es broma. Me gusta que participen. Broma, sí, que no broma. dejen de participar. Tengo miedo de hablar. No, para nada. Si soy yo la que me pongo nerviosa con las preguntas, ustedes no. Americans don't have fish for breakfast. Perfecto. Americans don't have fish for breakfast. Perfecto. Súper bien. Eso es. Muy bien. ¿Cierto? Good, very good. Sí, ¿cierto? Americans don't have fish for breakfast. ¿Cierto? ¿Alguien sabe who wants fish for breakfast? ¿Quién tiene pescado para el desayuno? ¿Alguna cultura que ustedes sepan? ¿Los japoneses pueden ser? ¿De Japanese? ¿Los japoneses? Los americanos. ¿De American? Norteamericanos. ¿De North American? Incluso en Corea tienen pescado deshidratado. Yeah. Yes. It is in Asia, ¿cierto? En el continente asiático tenemos varios ahí amantes del pescado. Ahí se me retrocedió. Number 6. It's affirmative sentence. Any volunteer?
de los 68 que somos? Oh. Any volunteer? ¿Nadie? La Daniela. ¿Quién es Daniela? La vi con la cámara prendida, tiene gorrito puesto. Te iba a decir que yo. Justo, ve, estamos conectadas. Ya, Daniela, number 6. They have salad for lunch. Exacto, ¿cierto? Súper creativo el libro, ¿cierto? Si se fija es lo mismo que la número 2, no, que la número 3, pero afirmativa, ¿cierto? They have salad for lunch. Súper bien. Number 7. Les dije que hoy día estábamos cargados el café. Number 7. Any volunteer? Ya, vamos, Lorelei. Do you drink? Sí, está bien. Do you drink coffee in the evening? Perfecto, súper bien. Perfecto. Do you drink coffee in the evening? And how do you answer that? ¿Cómo responderíamos a eso? Do you drink coffee in the evening? Yes, I do. Yes, I do. O no, I don't. No, I ¿cierto? don't. No, I don't. Yo tampoco, porque si no, no podría dormir. Estaría así muy inquieta. No, más de lo que soy. Number 8. Affirmative question. ¿Alguno por ahí? ¿La Paola quiere participar, Paola? Paola Madrid, ¿me acuerdo de usted? Miss, al tiro. Ya. Sería, we eat a lot of rice in Japan. Perfecto. No estoy segura. Perfecto, ¿sí? Eso es súper. We eat a lot of rice in Japan, ¿cierto? Nosotros comemos, ¿qué significa a lot of? Mucho. Demasiado. Mucho, ¿cierto? Comemos mucho arroz en Japón. Perfecto, súper bien. No vamos a entrar en la discusión porque si no, de que de mucho, de poco, ni nada de eso, ya nos vamos a quedar que a lot of es mucho, por ahora, ya, para no estar con tanta información en la clase de hoy. Number 9 is a question. Who wants to help me? Tamara. Tamara, ya Tamara. Do we have eggs at home? Perfecto. Do we have eggs at home? ¿Tenemos huevos at home? Ven que aquí de nuevo sale. ¿De qué casa estaremos hablando? De la nuestra. La mía. Exacto, ¿cierto? De la persona que está ahí preguntando. Muy bien, ¿cierto? Perfecto. ¿Tendremos huevos en casa, cierto? ¿Y cómo responderíamos a eso? Yes, I do. Yes, we do. Yes. Yes, we do, ¿verdad? Yes, perfecto. Súper bien, ¿cierto? Por algo pregunté para ver quién caía. No, ¿cierto? Do we have eggs at home? ¿Tenemos huevos en casa? Yes, we do, ¿cierto? Piensen como que están en el supermercado y están ahí en la vitrina viendo los huevitos y preguntan, ¿do we have eggs at home? Yes, we do. O no, we don't, ¿cierto? Y number 10, the last one. Anyone? Por ahí. En mi pantalla no se ve, Karen. No sé, ¿la alcanzan a ver o no? Si no lo sí, la número... Ya, lo number escribo. 10. Ya, entonces para la otra no hacer tan abajo, ¿cierto? Las preguntitas. Dice Mexican, like Mexican food. Y es we y es affirmative. Do we? Es una frase afirmativa, like ¿cierto? Mexican food? Exacto. We like Mexican food. Exacto, muy bien, ¿cierto? Es lo mismo. Ahí, ¿cierto? Exacto. Do we like Mexican food? ¿Cierto? Nos gusta la comida mexicana. Anyone here in the class? Do you like Mexican food? Yes, Yes, I we like do. it. Yes, what kind of food? Of Mexican food? Burritos. Burritos, yes. What else? ¿Qué más? Tacos. Tacos, tacos. What else? Guacamole. Y hizo, ¿ven? Ya se me salió el portugués. Me había demorado mucho que saliera el portugués de mi lengua. Perfecto. El hizo. I don't like spicy food. Spicy food, yes. Perfect. It's a good word. Spicy. What does it mean spicy? Does Spice Picante. Girls? Picante.
Picante, ¿cierto? Most of Mexican food are spicy, ¿cierto? Que la mayoría de la comida mexicana es media picante, ¿cierto? La real Mexican food, ¿cierto? No la que hacemos nosotros en la casa. Perfect. Miss, a question. Ajá. Porotos, ¿cómo se diría porotos negros que comen mucho los mexicanos? Black beans. Black beans, ¿cierto? Los black beans. En todo caso, vamos a preguntarles acá. Tenemos, ¿cierto? El tema de la unidad de esta clase es comida, así que yo creo que la hora se pasó volando, ¿cierto? En la próxima clase vemos todas las comidas, desayunos y todas las cosas, ¿cierto? Así que vengan con hambre para que se les ocurra preguntarme comidas, ¿cierto? Si no están, ¿cierto? En la presentación, ahí si ustedes tienen ganas, no sé, de comer algo y no está ahí, me lo dice y ahí lo discutimos, ¿cierto? En clases para ver cómo se dice en inglés. Do you have any question about all the content so far? ¿Alguna pregunta, algo de los contenidos hasta ahora? Yo no. ¿No? Yo no. No, Miss. Ya, perfecto. Entonces, si no tienen ninguna pregunta ni nada de eso, les quiero dejar una invitación hecha, ¿sí? Como saben, ¿cierto? Estamos haciendo a través de la Oficina de la Juventud charlas informativas, ¿cierto? De diferentes temas. Son a las 20 horas, tenemos una charla, ¿cierto? Aquí me están soplando, vamos a leer. Charla, ¿cierto? Mañana, el día jueves, es una charla sobre compostaje y educación ambiental a las 20 horas, ¿sí? Es lo que le compartí en el grupo en WhatsApp. Y el viernes, ¿cierto? El 21, también a las 20 horas, meditación y autocuidado, ¿cierto? También a través de Zoom y todo eso. Si alguien quiere participar, se puede inscribir. Y me faltó compartirles una, que esta yo creo que voy a participar porque me gusta mucho este tema, que dice masaje relax y aromaterapia, que es el sábado 22 a las 19 horas. Sí, ahí les voy a compartir el folleto en el grupo en caso que a alguien les interese, ¿cierto? O conocen a alguien quizás que les interese estos temas, se los puede compartir perfectamente. Y yo también los quiero dejar invitados, ¿cierto? A los que están solamente en inglés y a los de portugués igual, ¿cierto? Conmigo, que el lunes, si no me equivoco, a las 19 horas, ¿sí? A las 7, vamos a hacer la charla de cómo sobrevivir en Brasil, ¿cierto? Va a estar bien entretenida, con tips, ¿cierto? Para sobrevivir, frases, ¿cierto? Que podemos utilizar, tanto en el aeropuerto, en hoteles, en la playa, en comida, en urgencias, ¿cierto? Que ojalá no le tengan que usar. Y cosas ¿Eso cuándo, Miss? El lunes, a las 19 horas. En todo caso, yo les voy a compartir el link de la charla, porque esa la voy a hacer yo. Así que les comparto el link en el grupo de inglés el lunes, les va a llegar, ¿cierto? Ahí la invitación para que asistan los que quieran, ¿cierto? Obviamente a esta charla, que es más bien, partimos de cero, ¿cierto? No es necesario que usted tenga conocimientos de inglés previo. Si va a ser en español, no va a ser en español, pues. Si no es tan complicado entender en inglés, o sea, en portugués, de verdad que no. Ahí es como una mezcla, a veces hablo en portugués, hay unas partes que voy a hablar un poquito de español, si veo como que tienen caras de pregunta, ahí voy a ir viendo cómo se va presentando, ¿cierto?, el público al impacto de hablar en portugués, de mi parte en este caso. Así que ahí les dejo invitados, ¿cierto?, a estas charlas, también buenas las charlas, las hicieron con mucho cariño para toda la comunidad, así que es una buena oportunidad, ¿cierto?, de aprender y de conocer, ¿cierto?, diferentes temas, como el tema de los masajes, de meditación, ¿cierto?, autocuidado, que en este tiempo es como bastante importante para sobrellevar todo lo que está pasando. Así que si no tienen más preguntas ni nada de eso, vamos a dejar la clase hasta acá, ¿cierto?, porque estamos casi en la hora. Y, ¿cierto?, todas estas charlas y todas estas cosas, ¿cierto?, son gestionadas por la Oficina de la Juventud, ¿cierto?, de la Municipalidad de Maipú. Así que si quieren informar o compartir la información de las charlas que yo les voy a enviar al WhatsApp, lo pueden hacer libremente, mientras a más gente lleguemos, mucho mejor, ¿cierto? Total, esto es gratuito para todos y es una buena herramienta para ampliar, ¿cierto?, nuestro conocimiento, que nunca está de más. Y espero verlo, ¿cierto?, en la charla de portugués, que va a estar muy, muy buena, como las clases de portugués y de inglés, ¿cierto?, que son un poquito chispeantes.
Así que eso, espero que todos tengan una muy buena noche. Have a good night. And see you next Wednesday, ¿cierto? Y nos vemos el próximo miércoles. Sí, próximo miércoles. No se olviden de la lista de asistencia y yo mañana les comparto el material de la clase de hoy y el video en YouTube se los voy a subir, ya que los de YouTube, ¿cierto? No pudieron ver la clase de hoy día. Así que eso. Have a good night. See you. Thank you, Miss. You're welcome. Thank you. See you next class. Bye, Miss. Thank you. Bye, Miss. Bye. Bye. Show. Chao.